Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un enorme gusto nuevamente de estar retomando nuestro curso, las políticas de salud centrada en derechos. Este curso de verano que da comienzo a la nueva Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara. Estamos transmitiendo desde la Escuela de Sanidad en 4 y 51. Ya me han dicho, digamos, que hay otras ciudades que tienen 4 y 51, así que voy a aclarar que estamos transmitiendo desde La Plata, digamos, en 4 y 51 desde La Plata, para alguno que no tenía ese dato. Ya creo que lo acabo de escuchar yo recién, así que todos ustedes también. Le pedimos por favor que pongan en silencio, en mute, digamos, su micrófono, porque si hay micrófonos abiertos entra en resonancia y dificulta la comunicación. Nosotros tenemos en este momento, estamos transmitiendo y conectados por Instagram a través de Telesalud, a través del Webex, de todos los nodos Webex, y además estamos filmando esta comunicación de tal manera que la entrevista de cada día, digamos, va a aparecer más o menos entre 48 y 72 horas en el canal de YouTube, digamos que pueden entrar ustedes poniendo, digamos, comunicación subsec información. Ese es un canal, de tal manera que ahora no solamente entran a uno de los videos, sino que entran a todos los videos. Ya está subido incluso el de Julieta Calmels, digamos, del jueves de la semana pasada. También recuerden desde ya que estamos recibiendo preguntas a medida mismo que vamos desarrollando la actividad. Ustedes pueden mandar sus preguntas al mail curso de verano dpgc, @gmail.com. Digamos, por esta vía estamos recibiendo y en principio vamos a mantener el orden de llegada, así que digamos también pueden adelantarse, digamos, en relación a las preguntas. Las preguntas sobre salud mental desbordaron nuestra capacidad de respuesta, así que tuvimos casi 20 y llegamos a contestar 13, que es un buen récord. Básicamente después voy a aclarar algunas otras cosas, pero no quiero, digamos, perder más tiempo e ir directamente, digamos, al tema del día de hoy, que nos encuentra con el doctor Enio García, digamos, que está acompañándonos aquí el día de hoy. Como siempre hacemos, digamos, la presentación va a ser un poco informal y personal, Enio, digamos, para decirles que Enio es médico, farmacéutico. Ha tenido su formación participando activamente, digamos, en el sistema de salud de Brasil, de tal manera que para nosotros Enio es también una permanente referencia del proceso que se ha dado en Brasil, digamos, y que siempre miramos con tanta atención. Enio es máster en salud pública de la Universidad de Buenos Aires y nos hemos encontrado en distintas actividades educativas, pero yo quería resaltar, Enio, me parece, digamos, el diploma en Economía Política de la Salud, digamos, ese sí. Me pareció que fue un diploma muy interesante. Entre otras cosas tuvo como docente a Axel Kicillof, digamos, sí. De tal forma que la posibilidad de tener al actual gobernador economista, digamos, reflexionando sobre salud, fue verdaderamente un punto sí. muy interesante. Sí. Yo rectifico porque, digamos, Enio me aclara que su formación de base es farmacéutico, digamos, y está además estrechamente vinculado, digamos, con el tema de hoy, porque en su función, digamos, de asesor ministerial, digamos, está acompañando digamos, los temas calientes vinculados específicamente a las epidemias. No vamos a abusar hoy de esta lógica, pero definitivamente ustedes saben que el tema de dengue y el tema de sarampión, además de otros temas como sífilis congénita, digamos, o estas noticias
de coronavirus, digamos, están taponando la agenda. Casualmente, digamos, para algunos gobiernos los problemas de salud, los medios lo ponen más rápido que para otros gobiernos, pero bueno, esto vamos a estar hablando. El objetivo de hoy, de toda la reunión de hoy, es caracterizar la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires como punto de partida de los problemas de salud emergentes, es decir, hay problemas nuevos en salud, y de la reconfiguración de los problemas de salud históricos, es decir, hay problemas que nosotros teníamos desde siempre. Mucha gente dice, bueno, siempre hubo, sí, siempre hubo, pero cambian, digamos, así que, digamos, siempre hubo tuberculosis, pero ahora resiste al tratamiento. Entonces, digamos, los problemas históricos o más clásicos también se resignifican o se redefinen. Y por supuesto, ¿qué impacto tiene? ¿De qué se enferma la población? Digamos, ¿qué le pasa a la población en relación a la respuesta sobre los servicios de salud? Así que además de darle la palabra para su presentación, digamos, le queríamos dejar, si te parece bien, ya la primera pregunta, como para que puedas ir desplegando. Esta pregunta, realmente Eño nos comentaba la importancia de conversar sobre esto. Para decirlo en estos términos, más o menos, que no es tan habitual para la gente conocer esto, digamos. Nosotros todos hemos escuchado hablar de salud para todos y parecía, digamos, que era un objetivo alcanzable, digamos, y cuando se lanzó Salud para Todos, el mundo era más justo y más equitativo que ahora. Desde los 80 hay muchos autores que vienen documentando, o fundaciones que vienen documentando, que la distribución del ingreso entre los países y adentro de los países ha empeorado. En cierta manera, para decirlo de esta forma, digamos, ¿este es un problema de salud pública? ¿Es este un problema de la epidemiología? Sí, bueno, Mario, muchas gracias por la invitación, bueno, por la presentación. Y me parece que sí, me parece que hoy por hoy podemos decir que la epidemiología, ¿no?, como una ciencia, como herramienta de salud pública, es una ciencia que se tiene que dedicar a estudiar justamente eso, o sea, las desigualdades, ¿no?, la distribución desigual, no solo de los ingresos, pero como esa distribución desigual de los ingresos, de otros tipos de recursos también, culturales, ¿no?, cognitivos, lo que sea, impacta también en una distribución desigual de las capacidades de prevenir, ¿no?, de enfrentar la enfermedad, de poder resolver los problemas también de salud de uno. Esas capacidades también están vinculadas a una desigualdad. Claro. Sería algo así como, aún teniendo la misma enfermedad, distintas personas tienen distinta posibilidad de enfrentarla. Totalmente, ¿No? distintas posibilidades primero de tener la enfermedad, ¿no? Eso también es claro, pero bueno, aun cuando distintas personas tienen la misma enfermedad, la capacidad de enfrentar claramente es distinta, y eso implica una desigualdad o un problema de inequidad, ¿no? Que también lo podemos plantear así. Yo pensaba, Enio, ahora mismo, digamos, con esta política que el presidente Alberto Fernández está planteando, cuando tenemos, supuestamente hay jubilados y jubilados, digamos, pero 170 medicamentos gratuitos hace diferencia según quién sea el jubilado, ¿no? Claramente, ahí estamos hablando de la cuestión del acceso, ¿no? Y justamente para una población de jubilados, bueno, que uno de los problemas que tiene es la demanda, y a veces de hecho la sobredemanda también de medicamentos, ¿no? Lo que llamamos la polifarmacia, y bueno, obviamente es una población que el acceso a ese tipo de medicamento y a una prescripción más racional, qué sé yo, implica mucho en la calidad de vida, ¿no?, de ese grupo poblacional. Claro, porque ahora se polemiza mucho sobre el tema de, digamos, de mover la jubilación básica, pero los que tenían la jubilación básica de repente gastaban más de la mitad de ese ingreso en medicamentos, ¿no? Exactamente. Nos comentabas en algún momento que este es un tema estudiado también a nivel internacional, el tema de la distribución del ingreso. Claro, ahí lo que comentábamos, ¿no?, que, bueno,
algunos economistas por ahí plantean que el tema de las desigualdades en la distribución del ingreso y por ahí la desigualdad en el patrimonio es algo como natural dentro del sistema capitalista, ¿no? Hay como un planteo de que para que pueda haber un desarrollo es necesaria una concentración de capital para que eso pueda ser reinvertido, ¿no? Y generar a partir de ahí empleo, consumo, ¿no? Entonces lo que plantea la teoría es que hay una curva en U donde empezás con menos desigualdad, llegas a un pico, ¿no? De una desigualdad extrema supuestamente necesaria y que después, bueno, cuando esa concentración de capital empieza a generar más producción, más empleo, más consumo, empieza a bajar de vuelta la Claro, desigualdad, ¿no? claro, Lo que pasa claro. es que, bueno, Ujú. justamente lo que comentaste, entre el periodo, entre las dos guerras, ¿no? Entre 1914 y fines de los 40, se vio empezar a bajar ¿no? esa curva de la U, ¿no? Lo que por ahí algunos economistas plantean es que eso tiene que ver justamente con las situaciones que generó la guerra, ¿no? Las necesidades que generó la posguerra, la cuestión impositiva que fue cambiando, la cuestión patrimonial. Y después de la Segunda Guerra, principalmente hasta los años 70, lo que, como planteaste, ¿no? Muchos economistas pudieron observar es que realmente bajó mucho las desigualdades en la distribución del ingreso y del patrimonio también en el mundo, ¿no? Comparado a lo que era, por ejemplo, el siglo XIX, ¿no? El problema es que a partir de fines de los 70 se empieza a ver que esa U Empieza a cambiar, claro, empieza a claro. subir de vuelta Ah, y yo estaba leyendo antes de venir acá para tener alguna referencia, un economista que se hizo medio de moda, de Piketty, ¿no? El francés, y tiene un estudio que plantea que en Estados Unidos, ¿no? A fines de los 90, comienzo de los 2000, la desigualdad en términos de distribución del ingreso, llegó a los mismos patamares del periodo entre guerras. O sea, lo que plantea Piketty, que hace una proyección que estamos yendo de vuelta en términos de desigualdades a siglo XIX. estamos Estamos regresando. regrediendo a la Eso, situación previa a la... bueno, los compañeros y compañeras que nos siguen tal vez no tengan mucha información sobre economía y desde ya queremos que no se asusten porque hoy no vamos a hablar mucho hoy de Sí, economía, pero quizá lo que Eño acaba de mencionarnos, digamos, casi todos los que nos están siguiendo en este momento sí saben de Alma-Ata, digamos, y quizás se hayan preguntado si en 1978, digamos, esta gente que se reunió en Alma-Ata, digamos, era tan utópica, digamos, era tan... Y lo que Eño nos está comentando en este momento es que en ese momento había condiciones para soñar en salud para todos. Es decir, que, digamos, vale la pena para nosotros señalar que la atención primaria de la salud, digamos, tenía una posibilidad en esas condiciones de mejorar. sí, en ese Y contexto. quizá algo también para repreguntarte, digamos, la, capitalistas son la mayor parte de los países, digamos, pero sin embargo, la distribución del ingreso en algunos países es mejor que en Sí, otras. sí. Quiere decir que, digamos, que solo el ser capitalista no es como algo fatalista, digamos No, así. no explica, ¿no? Claro, o La sea, cuestión. ¿de qué manera pensaríamos que por ejemplo, porque es algo, quizá todos los trabajadores de salud estamos pensando cómo será el presupuesto en salud y quizá no estamos conectando esto, por ejemplo, con la pelea presupuestaria o Exactamente. impositiva que se dio en la provincia. No, no, claramente volviendo un poco a la economía, pero para entrar en salud, ¿no? Claramente lo que plantea algunos economistas de esa cuestión de las desigualdades es que el tema la cuestión fiscal impositiva fue fundamental en ese proceso de reducción de las desigualdades, ¿no? En el comienzo del siglo XX y principalmente en esa segunda mitad después de la Segunda Guerra, ¿no? Y lo que se fue dando a partir de ahí fue un proceso de vuelta de concentración de patrimonio, de la riqueza y vinculado a la cuestión de las políticas neoliberales, ¿no? Principalmente, que una de las cosas que atacaba justamente esa política era la cuestión de la redistribución del ingreso a través del Estado, era la cuestión de menos impuestos, ¿no? De áreas de libre comercio, y obviamente eso afectó la cuestión impositiva
Y cuando decimos que afectó a la cuestión impositiva, afecta también no solo la distribución entre las personas del ingreso, ¿no? La distribución directa, sino que la distribución indirecta en función de lo que recauda el Estado y cómo el Estado desarrolla políticas públicas, ¿no? Para hacer ese tipo de redistribución también dentro de las políticas públicas, ¿no? Claramente las más afectadas son las políticas llamadas sociales, ¿no? Y la salud está dentro del canasto de lo que son las políticas sociales. Claramente fue afectada. Un dato actual, ¿no? de esa mirada, ¿no? De cómo al afectar la recaudación presupuestaria, cómo eso puede tener un reflejo en salud. Nosotros estábamos analizando desde el gabinete de asesores el tema del presupuesto en los últimos años en la provincia, ¿no? Y comparando solo el 2018 con el 2019, lo que vemos es que el presupuesto en salud disminuyó nominalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que sin ajustar por inflación, por dólar, qué sé yo, la masa de dinero destinada desde la provincia de salud fue menor en 2019 que en el 2018. En valores absolutos. En valores absolutos, ¿no? Es en valores nominales, ¿no? Y cuando analizamos además el porcentaje del presupuesto que es destinado a salud, mirando algunas partes del presupuesto, no en todo, porque está la parte de recursos humanos que es medio estable, pero tratando de desmembrar en la parte que está vinculada a los gastos corrientes, ¿no? a servicios, lo que vemos es que históricamente la provincia destina un 33% de su presupuesto a salud para ese tipo de gastos, ¿no? Y en el 2019 fue un 27%, o sea, entonces hubo un doble ajuste en la situación de la provincia, ¿no? Que es, bueno, primero baja el presupuesto, nominalmente y en términos reales ni hablar, ¿no? Esa baja. Y después cuando uno ve de la torta de la provincia lo que fue destinado a salud, fue destinado menos. ¿Cómo se traduce eso? Y se traduce eso en que hoy tenemos falta de medicación oncológica y de otras enfermedades también, pero digo oncológica fundamentalmente, que es un tema que hoy estamos sufriendo muy fuerte en la provincia. Eso significa que tenemos hospitales con niveles de funcionalidad baja porque no pudimos mantener equipos, qué sé yo. Eso implica que tuvimos una cobertura en 2019 de vacunación y ahí podemos entrar, ¿no? en temas de las epidemias, pero las tasas de cobertura en la provincia de 2019 no llegan a 80% en casi ninguna vacuna. La del sarampión, especialmente que estamos enfrentando un brote, si agarramos el total de la provincia, no llega al 70% y hay regiones sanitarias que no llega al 50% la cobertura de la triple viral, ¿no? Quizá en esto también vale la pena señalar que para una provincia como la provincia de Buenos Aires, además del gasto directo que se puede ver en el presupuesto en relación al Ministerio de Salud, también está el gasto municipal y la coparticipación. Exactamente. Todas las cuales con un proceso inflacionario como el que hemos vivido, digamos, se han visto deprimidas, porque en realidad también nosotros tenemos una buena parte de la atención primaria o toda la atención primaria, digamos, de gestión municipal. Sí, eso es un fenómeno muy interesante, lastimoso, pero interesante de analizar para entender qué está pasando, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís, o sea, la coparticipación en ese sentido también es menor, ¿no? En términos de ajuste económico, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en términos de consultas y egresos, ¿no? Que los egresos y consultas en los hospitales provinciales vienen disminuyendo a lo largo del tiempo y egresos y consultas en los hospitales municipales vienen aumentando. Entonces, no solamente que los municipios se tienen que hacer cargo cada vez más, ¿no? de la atención sanitaria por esa disminución de la participación de la provincia, sino que lo está haciendo a nivel hospitalario, lo que por otro lado no tenemos los datos todavía, pero estamos analizando, debilita lo que es la atención primaria, ¿no? Totalmente, Claro. o sea, sabemos también que hay municipios que no tenemos tanta celo, digamos, por la atención primaria, y esto se ve después reflejado en los indicadores sanitarios. O sea, empiezan a ocuparse más de los hospitales que... Claramente, ese es un reflejo de la desigualdad, Claro. ¿no? Bueno, económica y en salud muy fuerte. nos quedaría, porque vamos a ir a nuestro primer separador del día de hoy. Quizá hay algo que yo he escuchado que me parece que puede ser gráfico en esto. Casi la mayor parte de los países del mundo son capitalistas. Algunos tienen mejor distribución del ingreso que otros.
no hay capitalismos buenos o capitalismos malos, lo que hay es gobiernos buenos o gobiernos malos. Así que digamos que la distribución del ingreso pasa a ser una variable fundamental, incluso como pronóstico para la salud, ¿verdad? Exactamente, Nos y eso quedamos entra un poco en lo que Claro. pasó del gobernador tratando de hacer esa reforma, Exacto. ¿no? Y Así que, que cuando vean, digamos, las noticias sobre pelea presupuestaria, digamos, sepan que también se está discutiendo sobre el derecho a la salud. Vamos a hacer acá entonces un corte y pasamos a una separador que tenemos para pasar luego a la pregunta siguiente. Bueno, quizá le ha sorprendido a ustedes un poquitito que empezamos a analizar la situación epidemiológica por la economía, pero en definitiva, digamos, así es como se estudia, sobre todo, creo yo, cada vez más desde este énfasis que se ha puesto en los últimos años sobre la determinación social, los determinantes sociales, porque la salud no vive en un frasco. Que, digamos, cuando nosotros sabemos que hay tarjetas alimentarias, sabemos que las tarjetas alimentarias también contribuyen a salud. Cuando sabemos que se aumenta la jubilación mínima, sabemos que tiene un impacto en salud. Cuando se ofrecen medicamentos gratuitos, sabemos que va a impactar más en las economías de los jubilados de menores ingresos que las otras. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo, digamos, por supuesto, a todos los que nos están acompañando, pero nuestro equipo viene identificando, digamos, nodos muy activos en el equipo de salud mental de Tigre, en la atención primaria, el equipo de atención primaria de la Prida, el Hospital de Niños de San Justo, el CPC APS Chivilcoy, el equipo de atención primaria de salud de Luján, la región sanitaria 12, el Hospital de Huanguelén, el Hospital San Juan de Dios de la Plata, la Escuela de Salud Floreal Ferrara, que nos está siguiendo, la Escuela de Gobierno en Salud nos está siguiendo aquí desde el aula magna, para no, porque no entramos aquí, digamos, en este espacio. El Hospital Argentina Diego de Azul, el Hospital Dr. Jorge de Bursaco, desde Loma de Zamora, desde Coronel Suárez, desde el Jusay de Vicente López, aprovechamos para mandarle un saludo a los compañeros de Jusay, al SIC de 9 de julio, al Hospital Doña Tibia Almirante Brown, por supuesto Telesalud de Nación, digamos, siempre un enorme agradecimiento que nos estén dando este importantísimo soporte desde el Ministerio de Salud de la Nación, el CEBAS 28 de Morón, el Hospital Baldomero Sommer, allá de la zona de Luján, el Hospital de Mercedes y el Hospital de Dolores. Bueno, en la segunda pregunta ya vamos a meternos de lleno en lo que se llama la situación epidemiológica, que nosotros queremos, y creo que compartimos con Enio y con todo el Ministerio, la idea de que la epidemiología no sea vista solamente como algo que se utiliza, entre comillas, arriba a nivel ministerial, sino que lleguemos hasta imaginar una epidemiología comunitaria, o sea que la epidemiología forme parte de nuestras prácticas en salud. Pero, digamos, Enio está en un observatorio bastante privilegiado, digamos, para ver lo que estaba pasando en la provincia. Entonces voy directamente a preguntarle, digamos, existen una serie de problemas de salud a nivel global y, lógicamente, a nivel de la propia salud pública provincial, que son problemas de frontera, digamos. Se habla hoy de algunos temas que parecen asustar, pero no se sabe si son para mañana o si son para más largo plazo, como la resistencia antimicrobiana, como el tema de las pandemias virales o de las enfermedades vectoriales. De alguna manera, claro, vectoriales estoy hablando de, digamos, enfermedades como el dengue, digamos, ¿qué mecanismos se están poniendo en movimiento en la provincia como de respuesta rápida, digamos, frente al surgimiento real o potencial de estos problemas? Sería la primera parte de la pregunta. Por ahí
terminar un poco con el diagnóstico como para poder llegar a esa pregunta, porque lo que estamos haciendo depende de las capacidades Claro, que claro, tenemos claro. desarrolladas, ¿no? Y como para cerrar ese tema de las desigualdades, me parece que es interesante decir que dentro de esas enfermedades emergentes y reemergentes, podríamos decir que las desigualdades también son un problema epidemiológico reemergente, y además un poco eso, ¿no? Que la epidemiología, un poco lo que hablaba, no tiene sentido si no mira, ¿no? Si no pone en sus anteojos la diferenciación en función de las desigualdades, porque bueno, lo que dicen los que estudian la epistemología de la epidemiología, ¿no? La construcción de la epidemiología como herramienta, es que bueno, si no fuera así no tendría sentido la epidemiología, sería una cuestión meramente estadística, ¿no? De eventos casuales, ¿no? Lo que queremos decir que cuando decimos que hay una epidemia de desigualdades es que justamente no, las epidemias no afectan por iguales, de manera igual a todas las poblaciones, ¿no? A todos los países, y tampoco dentro de los países a las mismas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vemos en la provincia hoy es esa situación donde es una provincia que no tiene un brazo territorial para hacer el trabajo de control más efectivo en foco en el territorio, ¿no? De las epidemias, de los problemas de salud pública en general, más allá de que tiene los servicios, que tiene los hospitales, que obviamente están preparados para dar una respuesta clínica, ¿no? A los problemas. Y eso de alguna manera se descarga en los municipios, ¿no? Como planteamos en el primer bloque, cada vez más se descarga sobre los municipios, que algunos tendrán más capacidad de respuesta, otros menos, ¿no? Algunos tendrán el primer nivel de atención más desarrollado para trabajar en la prevención, ¿no? En el control, en la vigilancia mismo, que la vigilancia depende mucho también de cómo está organizada la atención en el territorio, ¿no? Otros menos. Entonces esa es la situación de la provincia. Nosotros creemos que hoy por hoy es una situación de mucha debilidad, ¿no? No quiero asustar, no quiero alarmar, digo, hay un sistema de vigilancia, hay capacidad técnica, bueno, con el tema coronavirus mismo estuvimos trabajando circuitos de derivación, se trabajó con los hospitales que potencialmente pueden recibir pacientes caso haya el ingreso, en ese sentido está bien preparada la provincia, pero en el sentido de poder dar alguna respuesta rápida, y ahí hablo de eventos como el dengue o como el sarampión, depende mucho del municipio, ¿no? Nosotros lo que venimos desarrollando, por ejemplo, en las dos epidemias que nos está tocando trabajar ahora, ¿no? Sarampión y dengue, estuvimos trabajando, de hecho, un pedido de ayuda económica con la Organización Panamericana de la Salud. El ministro Daniel Goyan firmó un convenio de cooperación técnica, y en ese convenio también estaba previsto un recurso que con eso generamos algunas becas para tener más vacunadores en el territorio. Como les dije, uno mirando la cobertura de calendario de sarampión, ¿no? No llegamos a 70% en la provincia, y cuando vamos a la cobertura de campaña es bajísima. Hay lugares que tenemos 20% de cobertura de campaña. Por ahí, Enio, sería bueno también comentar, porque algunas personas ven el tema de sarampión como que tiene mucho espacio y quizá el número de casos no parece tan importante. Vale la pena señalar que el problema fundamental es, por un lado, que está epidémica en el mundo, digamos, y por otro lado, que la expectativa en la Argentina era, digamos, sarampión cero, de tal manera que, digamos, rompe el estándar rápidamente, o sea, pasa a ser un brote con un caso, digamos. Por eso la provincia... Ahora, quizá también te quería preguntar, porque esto explica lo que estás comentando, cómo reparte mucho su tiempo el ministro, digamos, no solamente fortaleciendo los equipos, recuperando gobernanza, digamos así, del nivel central, o provincial, digamos, sino también articulando mucho con Nación, y además, digamos, recibiendo intendentes todos los días, o sea, prácticamente Sí, sí. Y la son manera es 4 o esa. 5 intendentes por día, ¿verdad? Sí, sí, más en esa situación, ¿no? Donde uno supone, bueno, que
la provincia está más cerca. Nosotros tuvimos, ¿no? De hecho, con vos una experiencia en Nación, y Nación no tiene como un territorio concreto, ¿no? No tiene servicios concretos, tiene pocos hospitales, ¿no? Como, eh, y desde provincia por ahí uno pensaría que, bueno, pero la provincia está más en contacto con el territorio, ¿no? Lo que estamos presenciando acá en la provincia de Buenos Aires es que ese contacto provincial con el territorio directo no es tan así, no es tan sencillo, entonces uno tiene que empezar a reconstruir, uno tiene que empezar por la generación de los vínculos con las autoridades de los municipios, entonces en esa línea es donde la agenda de Daniel es muy extensa con encuentros con los intendentes, son 2, 3 intendentes por día, es un diálogo permanente con el tema del sarampión, que fue, digamos, la primera acción que tomamos cuando asumimos las funciones en el ministerio. Fueron reuniones con los municipios que están afectados. Hay 3 o 4 municipios hoy que están... Sigue estando en este especie de espacio del Gran Buenos Aires. Sí, sigue estando en el Gran Buenos ¿no? Aires, van apareciendo municipios nuevos, como apareció el municipio de Pilar, por ejemplo, que no habían casos, pero fue un caso importado de una persona que viajó a Estados Unidos, pero ahora tenemos casos también en Malvinas Argentinas, que no teníamos casos registrados, y tenemos casos por contactos internos en la provincia, fundamentalmente del municipio de Merlo, ¿no? Pero también el municipio de La Matanza y de Moreno también. Como decía un poco el separador nuestro que nos acercaste, que justamente queríamos poner esto en valor, es que en realidad digamos, la posibilidad de que, entre comillas, de que lluevan casos nuevos, llamémoslo así, mientras la frontera esté abierta y estemos en temporada turística, se va siempre a mantener, digamos, pero la clave es no con la cobertura de vacunación impedimos que se extienda. Exactamente, en ese tipo de brote nosotros tenemos la tecnología, Argentina tiene la cultura, o sea, venimos de tasas de coberturas históricas bastante elevadas, ¿no? Por encima de los 90% de cobertura, y nos desayunamos de alguna manera cuando asumimos la provincia de encontrar esas que tasas, se había caído. esas tasas bajísimas Estuve participando en una reunión contigo, que quizás sea bueno compartirlo, digamos, el tema de que la OPS nos ha estado ayudando, pero también con la expectativa de que Argentina fuera un país que mostrara, digamos, que se puede frenar, digamos, al sarampión, porque algunos países ya empezó a ser como una fatalidad que simplemente el sarampión ha regresado, ¿verdad? Claro. Pasó, o sea, Argentina desde el 98 no registra, ¿no? Un brote de sarampión de esa magnitud. El país tenía certificado como país libre de circulación de sarampión. Y hay una apuesta muy grande de organismos internacionales como la OPS de que Argentina dé ese ejemplo, que salga adelante y que mantenga su certificación como país libre de sarampión. Si nosotros logramos contener ese brote hasta por lo menos hasta septiembre, octubre, noviembre de ese año, podemos lograr mantener esa certificación. Eso es muy importante, no solo a nivel país, sino que a nivel regional, porque hay países, bueno, como Brasil, Venezuela, que ya han perdido ese estatus, y tenemos a Colombia, que si no perdió está ahí, no más de perder. Entonces eso es importante para recuperar, ¿no? Mostrar, ¿no? A la región que es posible, que si uno logra restablecer las tasas de cobertura. También te preguntaría por una especie de, llamémoslo así, de mito que circula en las redes, y hoy, digamos, hay que prestar atención hasta la fake news, digamos, pero lo más fácil a nivel internacional ha sido copiar, digamos, culpar de esta problemática a movimientos antivacunas. Argentina no tiene un movimiento antivacunas que justifique esta... No diría que hay un movimiento antivacunas. Hay personas, por ahí hay nichos que podemos decir antivacunas, pero que claramente no es lo que mueve el amperímetro en esa tasa de cobertura baja que tenemos en la provincia. Claramente el diagnóstico que tenemos es... claramente una decisión en su momento desde el Estado Nacional de invertir menos en vacunas, y después desde el Estado Provincial de delegar cada vez más la responsabilidad sanitaria en los municipios,
Y no estamos, o sea, no estamos haciendo un juicio de valor si está bien o mal la descentralización de acciones sanitarias en los territorios. No, la verdad que hay mucha evidencia de hecho que delegar algunas cuestiones al nivel más micro, más territorial, tiene su efecto positivo, pero eso va de la mano de acompañar con los recursos, de Totalmente. acompañar con el asesoramiento técnico, con la En formación, eso ¿no? yo recuerdo, e incluso por ahí nos da el tiempo también, lo podemos tomar, digamos, el tema de, digamos, cómo Brasil, digamos, hoy habla de sistema único de salud con municipalización, digamos, esto significa mantener la gobernanza y una permanente cultura de acuerdos y de pactos Sí, sí, para totalmente. que el país siga siendo uno solo, porque en algunas cosas, imaginemos que un municipio decide hoy que no me da ganas de vacunar, digamos. O sea, la descentralización es un juego, digamos, para algunas cosas es muy eficiente, para otras no tanto. Este bloque no quisiera, digamos, dejar de mencionar, porque además creo que va a tener que ver con algún separador que también tenemos previsto, la otra gran preocupación que es el dengue. Hay un panorama internacional, incluso en países vecinos, asustador, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fundamentalmente Paraguay, Brasil y Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia también. Bueno, estamos rodeados, aunque Colombia no es frontera, pero bueno, no hace falta que haya frontera Claro, claro, terrestre para que lógico, empiece a circular, ¿no? claro. Los problemas sanitarios hoy. Pero bueno, esos países están enfrentando uno de los peores brotes, una de las peores epidemias de dengue de la historia. De la historia, claro, sí, Exactamente. sí, sí, sí. Y en Argentina nosotros tenemos la presencia del mosquito, o sea, no desde de ahora, o sea, Ujú, desde el año pasado mismo. claro, Nada, uno se puede fijar en su casa, no es fácil identificar el mosquitito ese que tiene las patitas rayadas. claro. Está en gran cantidad. Ajá. Y ahora con el tema de el fin de esa temporada vacacional de enero, empieza a volver turistas, ¿no? A Argentina que han ido a visitar parientes en Paraguay, han ido de vacacionar en Brasil, en Colombia, volviendo con el virus, o sea, de hecho en la provincia de Buenos Aires hasta la semana pasada tenemos cerca de 51 casos, 71 casos de pacientes con antecedentes de viaje a esos países, pero una vez que esos pacientes llegan con el virus del dengue acá u otro arbovirus, ya está, el mosquito está Claro. y empieza La gente, los medios tienden a tranquilizar diciendo casos importados. Pero el Quisiera, mosquito no es importado, el claro, mosquito está acá. el mosquito es nacional y El mosquito popular, es digamos, el nacional. mosquito es nuestro. Popular y a veces no tan No tan popular popular. también. Y Crecen a- algunas piscinas de country exacto. también, qué Y sé además yo. exactamente, lo que un poquito de esta idea de que nosotros nos podemos volver criadores involuntarios de mosquitos. Y en este sentido, me parece que hay que abrir la atención porque empezaron a salir algunas noticias interesantes. Una es, pensamos en el espacio doméstico, a veces no pensamos en los edificios públicos. A hoy se está hablando también de obras en construcción, digamos, como un espacio posible. Acá mismo detectamos cosas como, por ejemplo, los recipientes donde se recoge el agua de los aire De los aires acondicionados. acondicionados, sí, Es sí, decir, sí. siempre, digamos, sin querer, estamos recreándole hábitat favorable a la reproducción Totalmente, el mosquito es del... totalmente adaptado al medio urbano y es interesante. De hecho, quería comentar algo que salió una nota de Página 12 hace 2 semanas con una investigadora muy prestigiosa en términos de dengue en Argentina, pero bueno, el trabajo de ella es más a nivel biológico, biomolecular y en la nota ella hace referencia a que el dengue está vinculado a la pobreza, tiene una frase que no fue muy, muy feliz, que bueno, a ver, si hay lugares que la gente está almacenando agua porque no tiene acceso a agua, su preocupación es esa, ¿qué se va a preocupar con el mosquito? Y no es bien así, porque la gente se preocupa por el agua, por el mosquito, no es Claro, una cuestión de... claro, claro, y claro. también no cometer ese error que como dijimos en el comienzo, obviamente la desigualdad, ¿no? Las desigualdades afectan
en los perfiles de enfermedad, de mortalidad, de las epidemias, ¿no? Pero el dengue no es una enfermedad de la pobreza, ¿no? Obviamente, si está en una situación vulnerable, combatir el dengue es más difícil, acceder a los servicios es más difícil, pero el dengue es una enfermedad que nos puede atacar a todos, ¿no? Totalmente, totalmente. No, Y no, no. acá mencionamos también la semana pasada que la salud, digamos, incluso los mejores sistemas de salud del mundo identifican que las enfermedades vectoriales son justamente aquellas donde se da la mejor oportunidad para pensar que la salud pública se construye desde el Estado, pero también desde la participación activa de la población, ¿verdad? Es un caso así paradigmático porque, claro. Bueno, vamos a hacer aquí, digamos, nuestro segundo intervalo. Este intervalo, recuerdan ustedes, es un poco más largo, es como de 10 minutos, es un espacio reflexivo. Este espacio reflexivo lo dedicamos fundamentalmente a que ustedes puedan hacer preguntas. Ya ustedes van viendo de qué va la cosa que estamos conversando hoy con Enio García, digamos, fundamentalmente, y se van imaginando lo que sigue, porque tenemos que hablar también de las enfermedades crónicas, digamos que también nos está cambiando el panorama epidemiológico. Nuestra vocación, digamos, quizá como objetivo implícito el día de hoy, es que vayamos avanzando hacia una epidemiología que nos podamos apropiar todos, o sea que la epidemiología entre un poco en nuestras prácticas cotidianas, estemos donde estemos en el sistema de salud. Hacemos entonces aquí un intervalo de 10 minutos y regresamos aproximadamente 12 menos 10, digamos, retomamos la comunicación. Por favor, comuníquense para las preguntas a nuestro el mail que ya hemos mencionado y que vamos a poner también en pantalla para recibir las preguntas.